por que lleguen nuestros hermanos, podamos disfrutar de este tiempo juntos, y que el Señor nos hable a través de su palabra. Vamos a darle la honra y gloria. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por cada una de tus bendiciones, tu obra en nosotros. Gracias porque sin merecerlo tú nos perdonas. Sin merecerlo, Padre, tú nos amas. Sin haber hecho nada a nuestro favor, tú, Señor, nos escogiste y nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, Padre, y nos has hecho tuyos, nos has dado todo en tu Hijo Jesucristo. Gracias por los momentos de dificultades que pueden pasar en la vida nuestra también, que nos hacen más dependientes de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias cuando tú permites que eso acontezca, pero gracias, Señor, sobre todo también porque tenemos la esperanza que nos has dado en tu Hijo y queremos glorificarte, adorarte con nuestros labios, rogarte, Señor, también por mis hermanos, que puedan, Señor, estar con nosotros y podamos disfrutar quienes están en camino de su presencia y glorificarte unidos, Padre. Te damos gracias por todo, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar, hermanos, vamos a glorificar a un Dios que está vivo, un Señor Jesucristo que está vivo, y vamos a cantar, hermanos, por favor, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, tanto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Y vamos a cantar también, hermanos, loores dad a Cristo el Rey. Él es digno de toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Y hay que darle loores,
la honra y gloria, hermanos. Loores dad a Cristo el Rey. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load. Naciones todas escuchan y obedecen su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén, hermanos. Gracias. Tomen su lugar. Muy amables. Gracias. Fuerte. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su
tu cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. ¿Cómo sienten? ¿Está bien así el clima o ya están sintiendo frío? ¿Quieren que nos salgamos allá afuera? Sí, hermanos, bueno, si estamos bien, entonces así lo dejamos. Y como cantábamos ahorita, hermanos, es sumamente importante entender que Él es nuestro Salvador y de manera permanente Él es nuestro Salvador. Nosotros mismos no podríamos cuidarnos por nosotros mismos no podríamos hacer absolutamente nada si no es por su gracia. Y Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos en su gracia para la vida y la piedad, como hemos visto varias veces ya. Ahora, en el tema que estamos tratando en esta mañana, en estas noches, los jueves, estamos hablando acerca de formulando nuestra declaración doctrinal. Estoy orando, estoy pidiéndole al Señor que nos va a llevar hacia el punto en el cual cada uno de nosotros podamos estar conscientes de lo que creemos, de lo que es la columna vertebral de nuestra fe, y también, hermanos, con eso poder tener preparado nuestra declaración doctrinal para que toda persona que desea añadirse a nuestra iglesia tenga que verla, tenga que conocerla, conocer lo que creemos, lo que enseñamos, y que lleguemos al punto, hermanos, de estar comprometidos como iglesia, con nuestra iglesia. Eso es muy importante. Entonces el Señor nos va llevando hacia eso. Nos quedan, ya vamos en las partes finales de las doctrinas que queremos enseñar, y estamos hablando acerca de los ángeles. Ese es el tema que estamos tratando desde la semana pasada, lo que creemos acerca de los ángeles. Ya hablamos acerca de ellos como creación de Dios. Hablamos que el Señor los creó, al igual que todo lo creado en esa semana de la creación del Señor, por su sola palabra. Y también veíamos que ellos tienen un diseño y fueron hechos para servir y adorar al Señor. De manera permanente ellos están adorando a Dios, y de manera permanente ellos están obedeciendo lo que el Señor les manda que hagan en la tierra y en toda su creación. Veíamos también acerca del carácter de ellos. Ya solo menciono esto para recordarles que son seres morales, es decir, ellos toman decisiones morales. Ellos saben lo que es lo bueno y lo malo, no son robots, al igual que nosotros los hombres. Pero ellos deciden obedecer al Señor, y en un inicio decidieron algunos de ellos darle la espalda al Señor, como el hombre también lo hizo en su momento. Son seres inteligentes, de hecho tienen una inteligencia sobrehumana, más que nosotros, y son seres espirituales, no tienen un cuerpo físico, no los podemos ver, salvo que el Señor a lo largo de la historia ha permitido en momentos que los ojos de un hombre puedan ver los ángeles. Solo de esa manera los podemos ver, porque son seres espirituales. Ahora, quiero cerrar el tema hablando en este último punto de los ángeles y su relación con la humanidad. Los ángeles y su relación con la humanidad. Ahora, al ser criaturas de Dios, tanto los ángeles santos como los demonios, que podemos llamarlos ángeles caídos de su lugar de gracia donde estaban, juegan un papel dentro del plan redentor de Dios. Tanto ángeles como demonios juegan un papel dentro del plan redentor de Dios, ya sea para con los que serán salvos, o también para con los que se perderán eternamente. Los ángeles y los demonios, como toda la creación de Dios, va a cumplir su propósito para el plan redentor y dentro del plan redentor del Señor.
Quiero hablar entonces, en primer lugar, de los ángeles santos en su relación con la humanidad. Como lo hemos hecho, hermanos, los jueves es necesario mover nuestras Biblias en varios textos. Y yo les voy a invitar, hermanos, que por favor lo hagamos. En primer lugar, los ángeles santos se gozan en la salvación de los hombres. Los ángeles santos se gozan en la salvación de los hombres. ¿Saben? La teología ha ido cambiando desde un inicio, cuando los primeros, los primeros años o siglos de la iglesia, había algunos hermanos, algunos cristianos que estudiaban la escritura y generaron una teología, hablando particularmente de los ángeles, que de alguna forma es distinta o ha ido cambiando, como yo les mencionaba. Por ejemplo, uno de los que estudió más o escribió más acerca de ellos se llamaba, si no me equivoco, era Tomás de Aquino, y él decía que los ángeles no tenían sentimientos, que a ellos no les importaba, que aunque nos guardaban, en realidad ellos no se sentían ni bien ni mal si nos iba bien o mal. Y creo, hermanos, que, bueno, a la luz de la escritura podemos ver una cuestión distinta. Son seres morales y ellos entienden el bien y el mal, pero los ángeles santos se gozan en la salvación de Dios. Note por favor, Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Lucas capítulo 2. Vemos aquí cuando un ángel viene a dar la buena nueva, la buena noticia de que Cristo ha de nacer. Y entonces, al dar ese anuncio, cumpliendo con su labor de ángel, que recuerde que la definición es mensajero en primer lugar, vean por favor las palabras de él en Lucas 2, 10 al 14. ¿Digo ahí? Okay. Lucas 2, 10 al 14. Dice: pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Bueno, ¿cómo va a hablar alguien de gozo si no entiende siquiera qué significa el gozo? No, este no es el punto, pero creo que ahí se muestra que él también está manifestando que es algo de gran gozo, que serán para todo el pueblo de estas buenas nuevas. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, dice el texto, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Mencionaba la semana anterior que esa multitud allí está, pero hasta que el Señor no permitió que los pastores lo vieran, no pudieron verlo. Pero dice que aparecieron, ellos lo vieron, dice, de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, ¿por qué lo alababan? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace, dice la versión que estoy leyendo. En los ángeles a una voz cantaban en coro con gozo, porque la salvación para el hombre había llegado en la persona de Cristo. Los ángeles se gozan con este plan redentor del Señor y la salvación de los hombres. El mismo Señor Jesucristo habló que cuando un pecador se arrepiente, dice, no vamos a ir a ese texto, pero Lucas 15:10, que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y hemos explicado que en primera instancia se refiere a Dios mismo. El gozo de Dios manifiesto cuando alguien se arrepiente, porque dice frente o en presencia de los ángeles. Pero esto implica también que el gozo de Dios inunda el corazón de las huestes celestiales en gozo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles, hermanos, están expectantes y se gozan en la salvación de los hombres. Ellos, los ángeles, también sirven a aquellos que heredarán la salvación protegiéndolos. Hebreos 1:14, por favor. Les voy a pedir que lo lean ustedes. Hebreos 1:14. Quizá voy a sugerirles que me esperen un segundito.
bien. Pequeño cambio aquí. Es el 1. ¿Sí? Muy bien. Ok. Hebreos, por favor. Capítulo 1, versículo 14. Por favor, ustedes lean este pasaje. ¿Qué dice? ¿De quiénes están hablando? Versículo anterior dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Refiriéndose que es muy probable que algunos decían que Cristo era un ángel y dice, ¿quién de los ángeles Dios le dijo tal promesa? El Hijo es superior a los ángeles. Entonces, hablando de los ángeles, dice ese verso 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, es decir, servidores? Pero son espíritu, no tienen un cuerpo como el nuestro. Pero de parte de Dios, dice ahí, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Los ángeles de Dios están protegiendo, cuidando, guardando a los escogidos del Señor. Ahora, yo puedo decir, ¿verdad? Podría inferir que los ángeles cumplen la voluntad de Dios en la tierra en cualquier persona. Y que en un momento dado pueden librar de situaciones de muerte, ¿verdad?, a personas que no creen en el Señor. Podríamos inferir y decir eso. Y creo que no estamos incorrectos, pero vean el enfoque de la Escritura. El enfoque de la Escritura es que el creyente es guardado y servido por los ángeles que el Señor manda. Ahora, hermanos, creo que esto es desde antes de que siquiera le conozcamos, así como posterior de haber conocido el Evangelio. El hecho de que nosotros a lo largo de nuestra vida hayamos sido o hayamos llegado al día de escuchar el Evangelio y creer en él, sin duda, los ángeles estuvieron guardando a los que heredarán la salvación antes y lo seguirán haciendo después de haber creído. Qué hermoso, hermanos. Él nos guarda a través de sus ángeles. Y para muestra, dicen por ahí, ¿verdad? Un botón. ¿Recuerdan a Daniel en el foso de los leones? Dice que un ángel vino y tapó literalmente la boca de los leones para que no lo tragasen. Eran leones hambrientos, eran leones que se tenían allí con la intención de que cuando mandaran o lanzaran a un preso, un condenado, los leones lo devoraran de inmediato, no se la pensaran. Estaban hambrientos, pero el ángel cerró la boca de los leones, dice Daniel, y entonces no lo tragaron en el capítulo 6, versículo 22. A mí me encantó una vez una playera que tenía mi esposa cuando ella trabajaba en una librería cristiana, en donde estaban los leones tomándose una fotografía con Daniel y todos como amigos. Pero creo que no solo fue que les cambió el carácter a los leones de asesinos, sino que literalmente el ángel les tapó la boca. A los apóstoles los libró de la cárcel. Noten por favor Hechos 12:7, por favor. Hechos 12:7. Este es el ejemplo de Pedro. También a los apóstoles los había librado, a Pedro y a Juan, de la cárcel cuando estaban presos. Pero vean por favor en el capítulo 12, con Pedro, versículo 7. Dice la Escritura: de repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado. ¿Cómo si no tienen cuerpo pueden hacer esto? Bueno, el Señor a veces les permite tener una apariencia humana para que los puedan ver y estas cosas en el control del Señor. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos, no son casualidades. Se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad. Él pensó, dice, sino que creía que era una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Hermanos, no es la buena suerte. No hay la buena suerte. Es lo que el Señor hace por su gracia en nuestras vidas. Ciertamente la Escritura en el Antiguo Testamento dice que Él es quien sustenta nuestra suerte.
en el sentido de que las cosas que acontecen, las cosas que suceden en nuestras vidas, están en el control del Señor. Y Él usa a sus ángeles en muchas formas que nosotros ignoramos para guardarnos y proveernos y librarnos de los peligros. Sirvieron al mismo Señor cuando Él estaba siendo tentado. Después de la tentación dice que vinieron ángeles y le sirvieron al mismo Señor Jesucristo. Guardan entonces de manera permanente a los escogidos. ¿Recuerda al Señor cuando Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco y le dice: guarda tu espada? ¿Qué no sabes que yo puedo orar al Señor y Él mandar legiones de ángeles? ¿Para qué? Para guardarlo. Pero ¿cómo se iba a cumplir el plan de Dios? Tenía que morir. Cuando los ángeles no nos guarden y llegue el momento de morir, estaremos en la presencia del Señor cumpliendo la voluntad siempre del Señor. Pero mientras tanto, en el transcurso, Él guarda a sus escogidos. Vea lo que dice Salmo capítulo 91, por favor. Un salmo que usó Satanás de manera mentirosa, sacándolo de su contexto el día de la tentación, para decirle al Señor: oye, aviéntate desde el pináculo del templo, además Dios te va a cargar. Y noten lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. Pues Él dará órdenes. Quiero pedirles que lo lean ustedes, por favor. Lean ustedes Salmo 91, 11 y 12, como lo tienen en sus Biblias, por favor. ¿Qué dice? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, de las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién da esa orden? Dios. Y lo mandará para librarte, para que tu pie no tropiece en piedra. Ha habido cosas, hermanos, que ni cuenta nos dimos, de la cual nos ha librado el Señor, porque Él mandó a sus ángeles y nos libró. Los ángeles del Señor sirven a los que heredarán la salvación, protegiéndonos, fortaleciéndonos, librándonos, conforme al plan de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los ángeles no solamente se gozan con la salvación de los hombres, sirven a los salvos antes y después de su de venir al Evangelio y su salvación en el tiempo, ¿verdad? Pero también, hermanos, los ángeles son testigos de los efectos del nuevo pacto en nuestras vidas. El nuevo pacto en nuestras vidas, cuando Cristo nos salva, dice que Él también nos regenera, ¿cierto? Nos da vida nueva. Nos hace nuevas criaturas y todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Bueno, los ángeles son testigos, expectantes, son un público que está atento a los resultados de la regeneración y la salvación en nuestras vidas. Nos están observando, se gozan con las decisiones que tomamos sabiamente, se entristecen con las actitudes y acciones que llevamos a cabo, que van en contra del Dios que ellos adoran de manera permanente. Ellos, hermanos, son testigos de lo que el nuevo pacto hace en nuestras vidas. Vean lo que dice 1 de Pedro 1:12, por favor. Leo lo siguiente. A ellos, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, hablando Pedro a los creyentes que le están leyendo. Los profetas del Antiguo Testamento no se servían a ellos mismos. Lo que estaban haciendo era para ustedes, les dice Pedro, los creyentes del Nuevo Testamento. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento sabían que el Mesías vendría. Daniel dijo que iba a morir el Mesías. Ellos no entendían muy bien quién era la persona del Mesías. Dice que investigaban diligentemente para saber quién y en qué tiempo. Pero lo que sí entendieron y les reveló el Señor es que ellos no serían los que verían estas cosas y las disfrutarían en primera mano, por decirlo así, sino aquellos que entrarían en el nuevo pacto a partir de la muerte de Cristo, los creyentes de la era de la iglesia, por decirlo así, usted y yo, son los que lo disfrutaríamos. Los que recibimos el Evangelio que nos fue predicado, el Evangelio que fue traído por el Espíritu Santo. Bien, es lo que está diciendo el texto, pero luego vean cómo termina. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.
Los ángeles anhelan mirar que esas promesas que ellos conocen se cumplan en la vida de los creyentes. Anhelan mirar que la regeneración sea una realidad en los corazones pervertidos, transformados a corazones que aman a Cristo. Anhelan mirar que la mentalidad del hombre pecador y depravado sea transformada por la gracia de Cristo en una mente que le ama y le sirve. Anhelan mirar que los hombres amen y sigan a Cristo, los resultados del nuevo pacto de la regeneración. Ellos anhelan, y este término, este verbo anhelan, es que lo anhelan permanentemente, es decir, ellos no mueren, y ellos están permanentemente anhelando ver los creyentes y su crecimiento espiritual. Cosas que anhelan ver los ángeles. Son espectadores del fruto de la salvación en nosotros, y por eso, vea lo que dice 1 Timoteo. Pablo, escribiendo a este joven pastor, lo hace responsable a Timoteo de ser obediente ante Dios, porque los ángeles lo están viendo. Vea lo que dice, por favor, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. Hace responsable a Timoteo de ser obediente. ¿Por qué? Vea lo que dice este texto, 5:21. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, los santos, los que no negaron a Dios y que están con Satanás ahora. Sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Yo te encarezco, le dice Pablo, solemnemente, para que seas obediente ante Dios, Cristo y los ángeles, porque te observan, permanentemente te observan, y anhelan ver el fruto de tu salvación de manera visible, porque ellos no ven tu corazón, solo Dios. Anhelan ver eso en nuestras vidas. Decía Wayne Grudem al respecto, que tu temor entonces no sea que los ángeles te están viendo, porque Dios siempre te ha visto. Pero que sí nos lleve, hermanos, a entender que hay una gran, por decirlo así, una grada enorme de seres que nos están observando para ver cómo vivimos la vida cristiana. Y ellos se gozan cuando decidimos cosas buenas y se entristecen cuando somos necios. Los ángeles también no solo son testigos y quieren ser testigos de los efectos del nuevo pacto en nuestras vidas. Los ángeles se unen en nuestra adoración a Dios. Cuando nos acercamos al trono de la gracia y adoramos al Señor, y Él está presente, pero es un acto intencional de adoración al Señor, nos unimos a los ángeles en adoración. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Como dije antes, varios textos, tenemos que mover y comprender lo que los textos nos están enseñando. Hebreos capítulo 12, versículo 22, por favor. Note por favor lo que dice. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Los judíos, de alguna manera dice, se acercaron al monte Sinaí donde recibieron la ley. Pero ustedes se acercan al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, note este término, y a miriadas de ángeles, miles de millones, montón, incontables de ángeles, todos creados en un instante, en un solo día. Dice, y a miriadas de ángeles te acercas a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Te acercas a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Hermanos, cuando venimos a la presencia del Señor, cuando le estamos adorando, nos estamos uniendo no solamente como iglesia ante el Señor, ante Cristo, ante los ángeles, ante los muertos cristianos que ya están en su presencia, y juntos le estamos adorando en ese momento. Esto
Esto debería llevarnos, hermanos, a que cuando venimos a la iglesia, porque el enfoque es cuando nos acercamos en adoración al Señor, considerar ante quién estamos y quiénes nos acompañan en esa adoración. Qué hermoso. No cantamos solos. No le decimos al Señor qué hermoso eres solos. Nos acercamos junto con todos estos seres que adoran a Dios. Todas estas criaturas que adoran a Dios, incluidos los ángeles. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios 11:10. Hablando de adoración en la iglesia. Vemos en 1 Corintios un caso de adoración, una circunstancia de adoración en la iglesia que estaba llevándose de manera incorrecta. Y note 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Dice este pasaje lo siguiente. Por tanto, explicamos. Hablando de que en la iglesia las mujeres no deben de tomar el liderazgo, sino respetar el liderazgo del varón, porque en el diseño de Dios no es algo cultural, sino algo de diseño de Dios. Dios creó primero al hombre y después a Eva, y Dios le dio al hombre la autoridad del liderazgo espiritual en el hogar también y en la iglesia. Ese es el ejemplo que está usando el apóstol Pablo acá. Entonces, le dice en el versículo que estamos leyendo, verso 10, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Aquí hay un aspecto. El liderazgo no es una cuestión cultural. Así fue el diseño de Dios desde el principio. Una cuestión cultural que sí era lo que ellos usaban, que era el velo. Las mujeres en Oriente usaban velo. De hecho, si había una persona, una mujer que andaba casada, que andaba en la calle sin velo, con el pelo suelto, en realidad era un acto de que era una persona que no respetaba a su marido o podría ser una prostituta. Eran las que hacían el uso del cabello suelto. Ahora, dentro de la cultura, el punto era que en la iglesia de Corinto se había malentendido la idea de la libertad en Cristo. Y entonces ese acto cultural de respeto al liderazgo de mi esposo, que era usar el velo, se lo habían quitado porque en la iglesia decían somos iguales. Entonces Pablo le dice, alto, debes de tener señal de autoridad sobre tu cabeza, es decir, debes de hacer y mostrar que eres una mujer piadosa que respeta a su marido en la congregación y fuera de la congregación. Pero luego, ¿qué le dice? Por causa de los ángeles. Los ángeles, como en este caso, son afectados por nuestras acciones como creyentes. Aquí en particular, al estar reunidos como iglesia, la falta de respeto de algunas mujeres hacia sus maridos, no sujetándose gozosamente a la autoridad de Cristo y de sus maridos, entristecía a los ángeles. Los cuales, ¿por qué? Ellos cuando adoraban a Dios y estaban ahí como iglesia, no lea usted, está hablando del culto público en la iglesia. Los ángeles cuando ellos adoran a Dios, ¿qué hacen? Cuando están en su presencia, dice que cubren sus rostros porque Él es santo. Y ellas estaban adorando a Dios en un acto de rebelión literal con su esposo y obviamente ante el Señor. Entristecía a los ángeles, pues ellos se cubren los rostros en la presencia del Señor y veían un acto claro de rebelión en estas mujeres. Ellos son afectados por nuestras acciones como creyentes. Por causa de los ángeles, dice ahí. Está bien, nadie más te está viendo. Dios sí, y los ángeles también. Los ángeles se unen en nuestra adoración a Dios. Y los ángeles también luchan a favor del creyente, la guerra espiritual diaria que enfrentamos. Efesios capítulo 6, por favor. Hay una lucha real, literal, espiritual, que siendo reales, hermanos, honestos, si fuéramos por nosotros mismos, no podríamos. Por tanto, vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11.
revístanse, le dice al creyente, de toda la armadura de Dios, y después la explica, de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas o insidias del diablo, contra el intento de Satanás de atacar al creyente, de engañarle. Y luego dice ahí, vístete de toda la armadura, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes. Vea cómo los describe a los demonios. Contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha se está llevando a cabo fuera de nuestra, por decirlo así también, de nuestra misma atmósfera. Hay una lucha espiritual. ¿Quiénes están a favor nuestro? Los ángeles. ¿Quiénes están en contra nuestra? Los demonios. Dice el Señor, vístete de la armadura. Hermanos, cuando nos distraemos, dijo Pedro, el diablo anda alrededor buscando a quien tragar como león rugiente. Y él se complace en destruir las vidas de los cristianos. Se complace en destruir el testimonio de los cristianos. Se complace en ver cristianos que actúen de manera libre, ligera, apartados de la Escritura. Y esto pasa cuando no estamos conscientes de la guerra que estamos luchando día con día. Quiero hacerles recordar el ejemplo de Pedro. Quítate, Satanás, quítate delante de mí, le dijo Cristo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba. No pones la mira en las cosas de arriba, perdón, hermana, sino en las de la tierra. Ahora, gracias, hermano. Ya se había caído, lo puse según yo con pegamento, pero bueno. Gracias a Dios. La guardó. De hecho, las sillas estaban más adelante, ¿verdad? Y mi esposa las recorrió ahorita. Hermanos, déjenme recordar lo que estaba diciendo. Sí, cuando Pedro se vio influido por Satanás, es cuando Pedro puso la mirada en las cosas que Satanás siempre está promoviendo. Y de esa manera ataca al creyente también, metiéndole las ideas de este mundo, promoviendo las ideas de este mundo, aún dentro de la iglesia. Y entonces el creyente baja la guardia y el cristianismo que viven es un cristianismo que no honra al Señor Jesucristo. Dice, vístete de toda la armadura porque la lucha es real y es en las regiones celestes contra poderes. Pero los ángeles están a tu lado, pero tú debes estar preparado y luchando. Bien, entonces, los ángeles santos, los ángeles escogidos, como los llama la Escritura, se gozan de la salvación de los hombres, sirven a aquellos que heredarán la salvación, son testigos de los efectos del nuevo pacto en nuestras vidas, se unen en nuestra adoración a Dios y podemos contristarles con actitudes equivocadas y luchan a favor del creyente en la guerra espiritual diaria que enfrentamos. Ahora, los ángeles caídos, los demonios, llamados así en la palabra de Dios. El jefe de los demonios en hebreo se llama Satán, que significa el que actúa como adversario. El diablo entonces, Satanás, se dedica, es el adversario, se dedica a oponerse a Dios y a la obra de Cristo. Esa es su labor. Eso es su decisión y su deseo, oponerse a la obra de Dios y a la obra de Cristo. Por tanto, oponerse a la iglesia, oponerse al creyente, oponerse a la evangelización, oponerse a todo lo que Dios nos manda y quiere hacer en esta tierra. Él se opone. Se opuso a Dios usando imperios en el Antiguo Testamento. Note dos textos algo extensos, pero note por favor Isaías capítulo 14. En este pasaje, Isaías se está refiriendo o está hablando al rey de Babilonia. Lo que vamos a leer va dirigido al rey de Babilonia. Sin embargo, en medio de su profecía, él da unos datos que no se aplican al rey de Babilonia, sino a Satanás que estaba detrás del rey de Babilonia. El rey de Babilonia quería destruir al pueblo de Israel.
quería aniquilarlo, destruirlo. ¿Quién estaba detrás? Satanás. Y entonces Isaías, al hablar al rey de Babilonia, note estos textos, por favor, que van dirigidos hacia Satanás. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? El que brilla significa lucero. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En algunas porciones el término estrella se refiere al resto de los ejércitos de Dios. Satanás se quería poner por encima de Dios mismo y de todos sus ejércitos. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Satanás, en esta referencia, intentó colocarse por encima de Dios. Y fue cuando Dios, por su rebelión, lo condenó. Ahora, otro profeta, Ezequiel, dirigiéndose al rey de Tiro, otra vez, un ejército enemigo del pueblo de Israel. En realidad, esta porción se dirige a Satanás que estaba detrás del rey de Tiro. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 11. 28, 11. Note lo que dice ahí. Vino a mí de nuevo, palabra del Señor. Hijo de hombre, eleva una elegía contra o sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados, el día en que fuiste creado fueron preparados. Tu querubín, note hermanos, recuerda que dentro de no hablamos mucho de eso, pero del rango, el arcángel es el líder de los ángeles, el querubín es el que está siempre en la presencia del Señor, con un rango alto. Tu querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, así los creó Dios. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Y esto es hermoso. ¿Por qué decimos que este pasaje habla de él? Porque cuando Cristo dice, vi caer a Satanás, en Apocalipsis cuando dice, fue arrojado, el acusador de los hermanos, usan el mismo pasaje que estamos leyendo. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido. Yo te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, te has convertido en terror y ya no existirás más. El Señor lo condenó y lo condenó a que será extinguido. Bueno, pasará la eternidad porque no será aniquilado. La eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Las descripciones parecen hablar de quien estaba detrás de estos imperios que se oponían a Dios y querían destruir el plan de Dios. ¿Quién es? Satanás y sus demonios.
Satanás llevó a varios ángeles consigo a esta rebelión. Mateo 25:41 nos dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de su izquierda, voy a decir de este lado, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás sí tomó un lugar prominente. ¿Sobre quién? Sobre el resto de ángeles que lo siguieron. Él es el jefe de los demonios. Y él arrastró consigo a la rebelión a varios, a una multitud también de ángeles que lo siguieron. Ahora, estos ángeles caídos cuyo jefe es Satanás, estos ángeles, Satanás y sus demonios, llevan a cabo su obra en el mundo. ¿Cómo? Bien, él es el originador del pecado y quien con engaño condujo a la muerte a la raza humana. Juan 8:44, el Señor Jesucristo dice lo siguiente en ese pasaje. Vosotros sois, ¿recuerda? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Note esta frase, él fue un asesino desde el principio. No desde el principio cuando era perfecto, sino desde el momento en que se rebeló contra Dios. Él es homicida, dice, desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Por tanto, su principal arma de Satanás y los demonios es el engaño. Segunda a los Corintios, capítulo 11, por favor. Versículos 14 y 15. Y no es de extrañar, dice Pablo, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, el domingo hablábamos de que una de las características de la apostasía, una de las características de Judas, aliado con Satanás, era las apariencias. Dice aquí Pablo, hablando de predicadores y pastores, dice, no te sorprendas, porque si Satanás se disfraza, es engañador y se disfraza como ángel de luz, no es de extrañarse que sus siervos, hablando de los hombres que él utiliza para llevar a cabo sus planes dentro de la tierra, que están influidos por la mente de Satanás, aparenten ser hombres de justicia. Tienen una apariencia. Satanás utiliza el engaño. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus servidores se disfrazan como servidores de justicia, pero sus intenciones son muy pecaminosas como las de Satanás. El engaño es su principal arma. Su influencia de Satanás, llevando a cabo su obra en el mundo, su influencia tiene el propósito de mantener cegados a los no creyentes. Estamos en 2 Corintios, mira lo que dice capítulo 4, versículo 4. 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, de este mundo llamado así a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Regresando a la pregunta que hacían mis hijos la semana anterior, ¿Satanás seguirá siendo hermoso? Bueno, creo que uno de los engaños más grandes de Satanás es hacer pensar que Satanás es horrible y que las apariciones y que muchos que se creen endemoniados y que viene alguien con una doctrina errada y echa fuera demonios y dice, este es el poder de Dios, o esa imagen sacó, o esto sucedió, o el agua bendita libró. Es un engañador. Y él al engañar, dice, entonces hace que la gente quede cegada. ¿Ves? Mi religión, mi Dios, lo que yo creo, y los ciega.
Ahora, hay otras formas, sí, como mencionaba, todo lo que promueve Satanás a través de su mundo, y los hombres al verlo y al verse atraído por ellos no les interesa la salvación, no les resplandece la luz del evangelio, no les interesa. Y el que está llevando a cabo una obra de mantenerlos siempre cegados, distraídos y ocupados en otras cosas, es Satanás. Su influencia tiene el propósito de mantener cegados a los no creyentes. También se opone a los cristianos. No voy a cortar. Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, por favor. Note cómo se opone a los cristianos. Y leemos capítulo 2, verso 18. Les voy a pedir que lo lean ustedes y se despabilan también un poquito. 1 Tesalonicenses 2, 18. Noten por favor qué dice. Adelante. Ok, ¿qué dice el pasaje? ¿Quién es el que lo estorbó? Él quería hacer algo que tenía que hacer y Satanás se opone. Ahora, podríamos decir, bueno, y entonces el plan de Dios se ve corrompido por la obra de Satanás. De ninguna manera. Pero Satanás actúa en contra de los planes de Dios. No debemos negar, hermanos, esta verdad. Y si en un momento dado podemos decir, bueno, Satanás se opone, vamos a hablar con una persona y se cancela la cita. Vamos a enseñar de algo y anhelamos ver a alguien en particular. Eso nos pasa, quizás sea un error de los pastores. A veces en una predicación que está y decimos, ojalá puedan estar todos, y de verdad eso es lo más desalentador que nos pasa. Cuando llega uno o dos y uno dice, ¿dónde están? Sería de bendición. No tengo dudas, Satanás trabaja. Satanás trabaja. Y Pablo dice, yo he querido ir con ustedes, edificarles, pero Satanás nos ha estorbado, siempre está oponiéndose y jamás va a lograr vencer a Dios, pero ese es su trabajo, oponerse, porque Él es lo que ha decidido. No solamente se opone a los creyentes, sino que les causa males también. Cuando Pablo, no vamos a ir allá a leerlo, pero 1 Corintios 12:7, dice que para que no se exaltase por las revelaciones que él había recibido, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y cómo lo llama? Un mensajero de Satanás que me abofeté. Algunos dicen que era una persona en particular que estaba siempre molestando al apóstol Pablo y oponiéndose, y él ya estaba harto y le había dicho al Señor, quítalo, Señor, pero el Señor dijo no. Y otros creen que es una enfermedad en su cuerpo. Pero Satanás estaba trabajando contra el apóstol Pablo. Satanás trabaja contra nosotros. Pero esto no debe desanimarnos, porque aunque a veces él pueda lograr sus propósitos, lo que no sabe es que dice el Señor, bástate mi gracia. Yo sé por qué permito que Satanás haga esto. ¿Recuerdas a Job? ¿Quién fue el factor que provocó la enfermedad de Job? Satanás. ¿Quién fue el que provocó que perdiera toda su riqueza? Satanás. ¿Quién fue el que mató a sus hijos? Satanás. Satanás trabajando y Satanás dándose, como decimos nosotros, vuelo. Y él pensaba, ¿cómo estoy destruyendo a este? Y al final Dios tenía un plan en todo lo que estaba pasando. La guerra es real, hermanos. Debemos tener cuidado. Ahora, su poder es limitado y no puede hacer nada más de lo que Dios designe. Por ello, debemos resistirle y huirá de nosotros. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, sencillo, y huirá de vosotros. Es una promesa del Señor. Es un enemigo que ha sido derrotado por Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Su poder ha sido quitado. El Señor los ha exhibido y ha triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario y serán castigados por la eternidad. Vea lo que dice Apocalipsis 20:10 para terminar, por favor. Apocalipsis 20:10. Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha dado la victoria. Entonces, no tiene por qué vencernos. Tenemos que luchar y Él huirá, dice Santiago 4:7. Ahora, Apocalipsis 20:10. Dice así la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta.
Y note, no va a ser el rey del infierno. No se la va a pasar bomba en el lago de fuego. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay una verdad. La Escritura dice, en cuanto al infierno, lago de fuego, particularmente, la eternidad en el lago de fuego, que cada uno recibirá según sus obras. Esto implica que el castigo en el lago de fuego será gradual. ¿Y sabes quién recibirá el más profundo y agobiante castigo por la eternidad? Satanás y sus demonios. Serán puestos eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, al hablar de ángeles y concluir, debe confortarnos saber que Dios guarda nuestras vidas por medio de sus ángeles que nos rodean y que están presentes de manera permanente. A manera de conclusión también, entonces, son ejemplo de adoración y de obediencia a Dios. Siempre hacen la voluntad de Dios y nos unimos con ellos al adorar al Señor en una sola voz. En tercer lugar, entender de los ángeles es un aliciente más para ser fieles ante nuestro gran Señor, porque ellos están observando nuestra vida cristiana. Aprender de los ángeles también nos enseña que debemos ser vigilantes permanentemente. Si los ángeles que tenían todo pecaron, ¿cómo puedo yo pensar que no puedo fallarle al Señor? Por eso debo estar vigilante. Y en segundo lugar, debo estar vigilante porque la guerra es real. Necesito estar alerta. Nos muestra que aunque la guerra es real también, Dios es todopoderoso y somos victoriosos en Cristo. Hermanos, los ángeles no es un mito. Es la manera en que Dios está obrando en nosotros y para su gloria. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza que trae a nuestras vidas saber que tú, Señor, tu persona, pero no solo eso, sino tus ejércitos celestiales, están sirviendo a los que heredarán la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado para entender que nunca estamos solos y esto nos hace mayormente responsables de nuestra vida delante de ti y delante de quienes nos observan permanentemente. Gracias, Señor, porque a tus ángeles escogidos les sigues usando para librarnos de cosas que ni cuenta nos damos, para capacitarnos y fortalecernos en momentos de angustia y debilidad. Y para que un día, como dice también tu palabra, seamos llevados por los ángeles a tu trono, a tu seno, Señor. Gracias, mi Dios. Yo te ruego por la guerra espiritual que enfrentamos día con día, por Satanás y sus demonios, que se oponen a tu obra en nosotros y a tu obra en todas las cosas. Señor, es un enemigo derrotado. Yo no tengo poder contra él, sino por el poder de tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señor, danos la victoria contra Satanás. Ayúdanos, Señor, a vencer al enemigo, que huya de nosotros y que podamos servirte y glorificarte como tú eres digno solamente de ser servido y honrado. Gracias, mi Dios, por esta tarde y ruego por cada uno de nosotros. Despierta nuestra conciencia, despierta nuestro entendimiento, Señor, que seamos obedientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listos, hermanos. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso
y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Listo, hermanos. Piensa en ese lugar, la presencia del Señor. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo. Se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que
la presencia del Señor. Mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por su obra. Hermanos, que Dios les bendiga, que nos fortalezca esta semana y nos vemos, si Dios permite, domingo 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Bien, hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga.